América Latina tem salvação? Venham. 3. Quem vai conduzir esse painel é o Fernando Urich. Fernando, por favor. Salve de palmas ao Fernando, gente. Fernando Urich é Head de Educação da Liberta Investimentos, mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC, Madrid, Espanha, e graduado em Administração pela PUC, aqui, essa PUC aqui. Foi vice-presidente do IEE, tem mais de 18 anos de experiência mundial com finanças corporativas no financeiro e imobiliário. É conselheiro do Instituto Mises Brasil e ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital e produtor de conteúdo no seu canal no YouTube, conta com mais de 315 mil inscritos. E para conversar com ele, Javier Milei. Javier, por favor. Vem cá. Javier é formado em Economia pela Universidade de Belgrano, possui pós-graduação em Teoria Econômica no Instituto del Desarrollo Econômico e Social e pós-graduação em Economia na Universidade Torquato di Tella. É economista-chefe da Fundação Acordar e membro do Fórum Econômico Mundial, autor de diversos livros e artigos acadêmicos. Atualmente atua como deputado nacional de Buenos Aires para a coalizão La Libertad Avança e ex-arqueiro de Chacarita Juniors. Sim? Vamos, por favor, Fernando, contigo. Muito bem, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui em mais um Fórum da Liberdade. Felizmente, nesta edição presencial, muito bom ver o público aqui. E esse é um tema muito importante. Primeiro eu queria agradecer a banda, porque tocou a música tema do meu canal no YouTube. Muito obrigado. Mas a pergunta do painel, né? A América Latina tem salvação? Já fica subentendido que há um problema. Será que estamos condenados ao subdesenvolvimento? Será que estamos condenados a fracassar como continente? Realmente, aí há um problema. E, na minha opinião, sim, nós temos salvação. Mas essa salvação depende do diagnóstico que se dê a esse problema. E quando me convidaram para fazer a mediação desse painel, com o grande Javier, eu me lembrei de um momento meu no Fórum da Liberdade. Isso lá se vão 11 anos, num estudo de livro com Paulo Webel, membro honorário, ex-presidente do IEE também. E era estudo do livro A Volta do Idiota. Era um livro de 3 autores latino-americanos, o Plínio Apuleio Mendoza, Carlos Alberto Montaner e Álvaro Vargas Llosa, filho de Mário Vargas Llosa. E, na verdade, esse livro era a segunda versão já do livro original, que era o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. E nesses 2 livros, eles analisavam as razões pelas quais o nosso continente estava sempre fadado a ter líderes populistas, socialistas, que adotavam medidas que só traziam mais miséria para as suas populações, mas claro que sempre com aquela narrativa e aquelas palavras sedutoras de que queriam ajudar a todos a prosperarem e sempre com dinheiro alheio. Mas o problema é que isto não acontecia. A ajuda era prometida, mas o resultado final era, na verdade, mais desastre, era inflação, moeda destruída, mais desemprego, mais pobreza, mais miséria. Infelizmente, parece que o idiota ele vai e volta, porque essas ideias elas ainda seguem seduzindo mentes Latino-América por todo o continente. Então, como salvar a América Latina? Essa é a resposta que eu gostaria de ouvir do grande Javier Milei, mas antes de apresentá-lo aqui ao púlpito, eu queria apenas comentar que eu lembro que a primeira vez que me falaram do Javier, já faz vários anos, me mandaram algum vídeo dele, alguns vídeos no YouTube. Quem já acompanha sabe que ele tem sempre uma forma muito contundente de expressar suas opiniões. E eu lembro que eu vi ele em programas de TV, em cadeia nacional da TV argentina, falando sobre fim do Banco Central, fim do curso legal da moeda, imposto é roubo. Imaginem programas como Ana Maria Braga
alguém falando dessa maneira abertamente. Realmente aquilo me surpreendeu, até porque eu concordo com essas ideias. Mas desde então o Javier vem ganhando muitos adeptos e as suas ideias de liberdade vêm seduzindo cada vez mais mentes na Argentina, a ponto de ele recentemente ter sido eleito deputado nacional pelo país. E agora está começando também uma campanha presidencial e que as encuestas, as pesquisas mais recentes, dão ele, inclusive, em segundo e em alguns lugares até na liderança. É realmente impressionante. Mas, enfim, eu quero ouvir de Javier Milei se a América Latina tem salvação. Javier. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias por esta invitación a ser parte de este foro. Y como bien dice el título de la presentación, es ¿tiene salvación América Latina? La respuesta es sí. Ahora, para que verdaderamente podamos hacer algo para salvar a América Latina del desastre socialista, populista en el que está hundido el continente, lo primero que tenemos que entender, y es la única forma que vamos a tener de poder revertir esta situación, es si reconocemos que hemos perdido la batalla cultural contra el socialismo. Y no es que la hemos perdido por no tener mejores argumentos, por no tener mejores resultados, sino que en realidad la hemos perdido simplemente porque no hemos dado la batalla. La realidad es que allá por el año 90, luego de que cayera el muro de la vergüenza, el muro de Berlín, y que diera por tierra las ideas socialistas, los socialistas se agruparon. Se agruparon en el Foro de San Pablo y desde ahí tejieron una estrategia que fue muy exitosa. Básicamente, la estrategia del Foro de San Pablo tiene en el fondo dos grandes mentores. Uno es Antonio Gramsci. La idea de Gramsci era que si ustedes tomaban la educación, tomaban los medios de comunicación y tomaban la cultura, de esa manera iban a poder impregnar el socialismo en toda la sociedad y a partir de ahí podrían aplicar las ideas socialistas. Esto es interesante porque un sistema tan aberrante, sangriento, que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y han asesinado a 150 millones de seres humanos, utilizando el método de Gramsci, lograron ganar la batalla cultural. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocerles el mérito. Y probablemente lo que tengamos que entender nosotros es que tenemos que hacer Gramsci, pero desde el otro lado. El otro elemento sobre el cual se han apalancado es sobre las ideas de Pareto en términos de lo que tiene que ver con la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, no importa el lugar donde ustedes la miren, va a tener un formato que es el de una log normal, una chi cuadrado, o también, digamos, conocido como distribución Pareto. Una distribución donde la mediana, ¿sí?, está por debajo de la media. Eso quiere decir que entre el 70 y el 80% de la población vive con menos ingresos que el ingreso promedio. Por lo tanto, si ustedes aplican la lógica polilogista, ¿sí?, de Hegel, digamos, y de enfrentar dos segmentos de la sociedad diciendo vamos a gobernar en contra de los ricos, ustedes le van a estar hablando a un electorado que oscila entre el 70 y el 80%. Y eso, digamos, termina siendo la base fundamental
para que puedan construir sus resultados electorales. La realidad es que, además de eso, el Foro de San Pablo, plantea 3 etapas, donde hay una primera etapa donde el 90% se construye sobre la batalla cultural, sobre impregnar de socialismo a la sociedad, y 10% en llegar a ocupar lugares en el Estado para poder financiar esa batalla cultural. Una vez que logran eso, la segunda etapa es 50% batalla cultural y el 50% restante básicamente consiste en avanzar sobre la economía, sobre meterle regulaciones para generar disfuncionamiento en el sistema económico que a la postre termina con la etapa 3, que son las etapas de las expropiaciones. Y hay que reconocer también que han sido exitosos, porque han tenido varios presidentes. Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Alberto Fernández en el caso argentino. En Uruguay han tenido a Tabaré Vázquez, han tenido a Pepe Mujica, en Chile han tenido a Lagos, a Bachelet, en el caso de Paraguay han tenido a Lugo, en el caso de Bolivia a Evo Morales, en el caso de Venezuela a Chávez y Maduro, acá en Brasil a Lula y a Dilma Rousseff, o sea, hoy en Perú a Pedro Castillo, ¿sí? Y cuando ustedes, por ejemplo, miran el caso de México, a Manuel López Obrador. Por lo tanto, algo de ahí tenemos que aprender. Básicamente, ¿cuáles son los ejes temáticos sobre los que ellos han hecho el ataque? El primero es, ellos han planteado una cuestión de índole moral. Es decir, se han parado en un supuesto altruismo y han criticado al capitalismo por ser injustos. Es decir, salvo en algunos lugares muy particularmente, llámese Argentina, en general nadie cuestiona los resultados del capitalismo. Sin embargo, el eje central sobre el que el socialismo hace su batalla es plantear de que el sistema es inmoral. Es decir, hacen una batalla moral y lo que dicen es que hay una suerte de trade-off entre la eficiencia económica que produce la economía del libre mercado y la desigualdad que genera. Y que como el sistema es injusto, hay que intervenir con la violencia del Estado para corregir lo que supuestamente hizo mal el mercado. Y en este sentido también es muy importante el rol que ha jugado la economía neoclásica, es decir, que es la economía de la mainstream. O sea, ustedes van a encontrar economistas, que se llamen liberales y que honestamente son liberales. Sin embargo, creen que hay fallos de mercado y que esos fallos de mercado tienen que ser corregidos por la acción violenta del Estado, lo cual nos termina llevando a la idea de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, porque hay algunos que aún siendo liberales creen que pueden corregir los resultados de la acción humana en términos de distribución o en términos de funcionamiento de mercado. Desde mi punto de vista, el planteo de la economía neoclásica de los fallos de mercado está mal. Los fallos de mercado no existen. Cuando ustedes encuentren a alguien que dice que hay un fallo de mercado, lo primero que deberían ver es si no está en el medio molestando el sector público, si no está el Estado destruyendo incentivos, destruyendo derechos de propiedad, destruyendo la libertad o, en el peor de los extremos, destruyendo la vida. Pero no solo eso, sino que además, ¿cómo alguien puede comprar la locura, ¿sí? Que si mi modelo, que tiene una determinada estructura topológica para probar que el equilibrio existe, es único y es estable, si la realidad no se parece, ¿cómo puede uno estar tan loco creer que el problema es la realidad y no el modelo? Por lo tanto, los fallos de mercado no existen.
Es decir, que si ustedes probaron que el Estado no está en el medio, les sugiero que vuelvan a analizar la situación porque están equivocados. Es decir, los fallos de mercados no existen. Y si la teoría económica no lo puede explicar, el problema no es de la realidad, sino que en realidad están utilizando un mal modelo. Pero claramente, esa visión neoclásica es lo que permite que aún economistas sinceramente liberales, por estar formado en el instrumental neoclásico, terminan siendo funcionales a la intervención del Estado y meternos en lo que tan bien definió Hayek como el camino de servidumbre. Porque cada corrección del supuesto fallo de mercado genera un resultado muchísimo peor, que genera mayor demanda de intervención. Y cuando el tamaño del Estado por tanta intervención excede el 50%, jaque mate, el socialismo no ganó. Dada esta introducción, dado la referencia que hice de Pareto, también vale la pena hacer una aclaración y un comentario sobre cómo funciona la economía del populismo. Es decir, cómo un macroeconomista, si valiera la pena hacer la referencia como macroeconomista, es analizado el problema del populismo. Hay un libro maravilloso de Rutger Dorbusch y Sebastian Edwards que se llama La economía del populismo. Es más, y en las primeras 8 hojas, sí, en la introducción que hacen dichos autores, describen la naturaleza de la economía populista, lo que yo llamo es la primera visión, que tiene que ver con la explicación de los ciclos económicos desde el punto de vista de la política populista. En general, cuando los populistas llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el gasto público y si pueden lo financian con deuda o en su defecto lo financian con emisión monetaria. Y a partir de esa situación generan un supuesto auge donde en el primer momento esos estímulos de la demanda generan expansión del PBI, generan caída del desempleo, generan aumentos en el salario real. Este no es un tema menor porque a la luz de los procesos electorales generan ciclos también de raíz electoral. Sin embargo, aún parados en el instrumental de la síntesis neoclásica, instrumental al que yo no adhiero, pero eso es otro problema, pero digo, esto no puede dejar de ser tenido en cuenta. Una vez que ustedes llegaron al pleno empleo, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los estímulos de demanda se van a traducir en muy pocos impactos en aumentos de actividad, muy pocos impactos en aumentos de empleo, muy poco impacto en términos de salario real. Y es más, la tasa, los precios empiezan a subir, la inflación se acelera y ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas. Entonces, como consecuencia de esa situación, se deterioran las cuentas externas, se empieza a deteriorar el salario real, comienza a haber presión social y los populistas reaccionan metiendo más controles. Y como cada control implica un peor funcionamiento del mercado, la economía funciona mucho peor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las restricciones en el sector externo. Cuando ustedes están, por ejemplo, poniendo control de capitales para tratar de controlar el tipo de cambio, porque ya tampoco tienen muchas reservas para mantener artificialmente ese precio al gusto del político, eso genera un exceso de demanda en el mercado de divisas. ¿Y la contracara cuál es? Un exceso en el mercado de bonos, que implica bajos precios de los bonos y altas tasas de interés. Implica un exceso de oferta en el mercado de bienes, porque básicamente el ahorro supera la inversión. Eso hace caer el nivel de actividad, generando un exceso de oferta en el mercado de bienes y un exceso de oferta en el mercado de trabajo, por lo cual, empieza a caer el salario real, aumentan los pobres y aumentan los indigentes.
Naturalmente, cuando esta situación no es sostenible desde el punto de vista económico y mucho menos desde el punto de vista social, se produce la crisis que recicla todo y que vuelve todo a foja cero, explicando cómo son los flujos, digamos, el ciclo, digamos, desde el punto de vista de la macroeconomía populista. Sin embargo, si esto fuera un comportamiento cíclico nada más, parece raro que no podamos arreglarlo. Parece raro que no podamos internalizarlos. Parece raro que las personas no puedan aprender de este proceso que genera expansiones y crisis, expansiones y crisis. ¿Cómo puede ser que la gente siempre caiga en la misma trampa? Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto requería una solución más profunda. Y en ese sentido, básicamente, allá, digamos, en el año pasado, cuando estaba en el debate, una de las cosas que hice fue presentar lo que yo llamo el modelo de la casta, haciendo referencia a la casta política, a ese conjunto de seres humanos repugnantes que tienen un montón de privilegios y que no tienen ningún reparo en trabajar en favor de sus privilegios, aun cuando lleve a la pobreza a toda la población. En ese sentido, lo que planteé fue la inconsistencia de este modelo. ¿Cuál es la frase distintiva de este modelo? La frase de este modelo es: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y eso verdaderamente es aberrante. Primero, por las consecuencias morales que tiene, y en segundo lugar, por el desastre que causa en el funcionamiento del sistema económico. Cuando alguien dice que hay un derecho, ese derecho, salvo que sea el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad, alguien lo tiene que pagar. Y si las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, inexorablemente ese modelo es inconsistente. La consecuencia de ello es que cuando se utiliza la política fiscal en este concepto de ganar derechos, en el fondo lo que tenemos es un avance sobre la propiedad privada, es una agresión sobre el sector privado que genera riqueza. Y eso se traduce en un aumento del gasto público. Ahora, claro, ese aumento del gasto público alguien lo tiene que financiar. Una posibilidad es financiarlo con deuda. Claramente Argentina ha sido, digamos, un modelo de esto, porque claramente lo ha financiado con deuda. Y Argentina hoy en día es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Una vez que los políticos no tienen más para gastar desde el endeudamiento, recurren a la emisión monetaria. En ese sentido, Argentina, antes de tener Banco Central en el año 1935, la inflación promedio que tenía era del 0,9% anual. Después creó el Banco Central, originalmente era mixto, y la tasa de inflación saltó al 6% anual durante los 10 primeros años, tasa de inflación muy elevada para lo que eran los registros de aquella época. A partir de 1946 creó el Banco Central Nacional y Popular. ¿Sí? Nos prometieron el camino al cielo, ¿sí? Todo con una escalera hecha de papel impreso desde el Banco Central. Eso terminó en el año 91 con el repudio de la moneda y la llegada de la convertibilidad, con un periodo que tuvo una inflación promedio del 240% anual, que se le quitó 13 ceros a la moneda y se destrozaron 5 signos monetarios teniendo 2 hiperinflaciones, aún sin tener una guerra.
Pero no solo eso, después cuando vino la convertibilidad, una vez que se recicló el problema de las dos hiperinflaciones previas, a partir de 1993 Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, se terminaron llevando puesto el Banco Central. Pero nos dijeron que esa vez iba a ser diferente, que ya habían aprendido la lección. Entonces, durante los primeros 4 años del kirchnerismo, la inflación saltó al 10% anual. Es decir, que de estar duplicando el nivel de precios cada 70 años, pasamos a un ritmo en el cual se duplicaba cada 7 años. En los segundos 4 años del kirchnerismo la inflación trepó al 20%, es decir, que pasó a necesitar la economía 3 años y medio para duplicar el nivel de precios. En el tercer periodo kirchnerista, la inflación saltó al 30%, es decir, que se necesitaban 2,3 años ahora para duplicar el nivel de precios. Durante el gobierno de Macri, la inflación trepó al 40%, es decir, que se necesitaba 1,75 años para duplicar el nivel de precios. Y hoy Argentina, sí, a la luz del último dato de inflación que tuvo, tiene una inflación en los últimos 12 meses de 53%. Si tomamos el bimestre y lo anualizamos, Argentina viaja a una inflación del 65%. Si tomamos el último dato y lo anualizamos, viaja al 75%. Si tomamos la inflación de alimento, que es un leading indicator de la inflación que va a venir, está viajando a niveles del 140%. Y si corregimos por la brecha cambiaria como consecuencia de los controles de capitales, que es del 100%, la inflación en Argentina vendría viajando a niveles del 340%. Es decir, estamos al borde de explotar nuevamente en una hiperinflación. Qué maravillosa el modelo populista de la casta. Naturalmente, cuando ya no pueden financiarse más con deuda, no pueden financiarse más con emisión monetaria, se financian con suba de impuestos. Argentina es el país que tiene la presión fiscal en el segmento formal más alta del mundo. Argentina tiene cerca de 170 impuestos, tiene 70.000 regulaciones. Entonces eso explica por qué Argentina hoy tiene un PBI per cápita 14% debajo del que tenía en el 2011, niveles parecidos al que tenía en el año 73, niveles de productividad del año 50. Y no solo eso, sino que Argentina, siendo el país más rico del mundo a inicios del siglo XX, hoy está 70 en el ranking al tipo de cambio oficial y en el 120, ¿sí?, en lo que tiene que ver al tipo de cambio paralelo. Y todas las crisis tienen el mismo origen. Desde el inicio del siglo XX, de las 17 crisis que tiene Argentina, 15 están generados de un fuerte desequilibrio fiscal. Por lo tanto, la primera lección que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el cáncer que nos está matando. Entonces debemos avanzar en extirparlo. A partir de esto, uno debería preguntarse entonces, ¿cómo se instrumenta el modelo de la casta? Por eso fue tan importante la reflexión sobre el descubrimiento de Pareto, que dicho sea de paso, era asesor ¿de quién? De Mussolini. Y el concepto sobre el cual se trabaja, esa frase nefasta que sostiene el modelo de la casta política, es la idea de la justicia social. Y lo primero que tenemos que entender
es que la justicia social es injusta. Porque la pregunta es, ¿alguien está a favor del robo? ¿Alguien está a favor del trato desigual frente a la ley? Ninguna persona de bien puede estar a favor de esas dos atrocidades. Sin embargo, la justicia social implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo arbitrariamente a otra persona. Y en el medio está, como llamaba Bastiat, las porosas manos de los políticos, que es lo que además hace que la casta política sea cada vez más rica, mientras que nosotros somos cada vez más pobres. En ese sentido, es muy interesante lo enojada que está la casta política con mi persona desde que llegué a la Cámara de Diputados, porque no tuve mejor idea que hacer lo que hacía Robin Hood. No el Robin Hood socialista que nos quieren imponer desde la educación pública, de que le robaba a los ricos para darle a los pobres. No. Robin Hood lo que hacía era le robaba al recaudador de impuestos para devolverle el dinero al que lo había originado inicialmente, al generador de riqueza. Es como si ustedes fueran víctimas de un robo y viene alguien y recupera ese bien robado y se los devuelve. Porque no se olviden, el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y que además es moralmente inferior que el ladrón común y vulgar, porque el ladrón vulgar enfrenta el riesgo, los enfrenta, pone en juego su cuerpo. Sin embargo, además, a pesar de todo eso, es aleatorio, mientras que el Estado es el ladrón estacionario, es el ladrón que lo roba todos los días, porque recuerden siempre esto, Al Capone, ¿sí?, por culpa de una regulación estúpida, fue culpado de traficante, fue culpado de asesino, pero sin embargo, fue preso por evadir impuestos, básicamente porque la de la casta no se toca. Una vez que uno entiende esto, ¿y dónde están los incentivos de los políticos? Donde no solamente una vez que llegan al poder se roban todo, sino que además utilizan los recursos del Estado para cuando aparecen outsiders que les quieren disputar las posiciones. Es decir, usan el aparato del Estado para cobrarle impuestos y que además ninguno de ustedes puedan expresarse verdaderamente como una oferta política. Y cuando ustedes los hacen, van a ser perseguidos, les van a hacer operaciones, les van a hacer la vida imposible para que ustedes no puedan convertirse en una alternativa política a estos ladrones. En ese sentido, algo que les quiero señalar es el tema de la distribución del ingreso. Los políticos suelen criticar al capitalismo porque supuestamente es injusto. Entonces yo ahora le voy a plantear dos sociedades. En una sociedad sucede que hay alguien que descubre que hay un muchacho más o menos de esta altura, ¿sí?, que nació en Rosario, que juega fenomenalmente bien, que va a ser el mejor jugador de la historia, que se llama Lionel Messi. En ese contexto, digamos, en España, que les gusta mucho el fútbol, todos quieren tener a Messi porque todos saben que van a tener muchas alegrías con eso. Entonces, ¿qué pasa? Todos empiezan a pujar por Messi. Entonces,
Obviamente que el ejemplo es un poco viejo, pero digamos, vale porque estamos hablando de todo lo que va a generar. Sucede que los catalanes son los más fanáticos de todos y están dispuestos a pagar el doble por las entradas con tal de que en sus filas esté Messi. Efectivamente, Messi entra al Barcelona, juegan la Liga, la ganan caminando. Entonces, cuando ustedes toman el resultado final, ¿cómo quedó la distribución del ingreso? ¿Quién va a ser el más rico? Va a ser Messi. Después van a venir los jugadores, el resto de los jugadores del Barcelona. Después van a venir el resto de los españoles y por último los catalanes. Sin lugar a dudas, algún socialista resentido va a decir, uy, miren qué desigual la distribución del ingreso. Miren lo que gana Messi, miren lo que gana el decil más bajo. Es más, dice, seguramente que algo pasa ahí en Cataluña, que hay tanta desigualdad que contamina en desigualdad a toda España. Es decir, ¿cuál es el problema si los intercambios han sido absolutamente voluntarios? Cada uno consiguió lo que quería. Digamos, el problema es que no se registra el ingreso o el bienestar que le genera a los catalanes haber ganado la Liga caminando, haberle hecho un paseo a los del Real Madrid y poder festejar como locos una Liga. Es decir, la culpa no es del capitalismo, la culpa es que ustedes no saben medir. Ahora, acabamos de ver que si todos los intercambios son voluntarios, si cada uno, es más, aun cuando no consiguieran lo que ustedes querían, pero si los intercambios son voluntarios, ¿qué hay de malo en eso? Entonces ahora yo les voy a plantear un ejemplo que los voy a adaptar a Brasil. Sucede que yo me subo a un colectivo, ¿sí? A un transporte público, y voy con mi amiga Dilma. Obviamente que mi amiga Dilma se sienta a mi izquierda. Y en ese contexto sube una persona que está reventando los bolsillos de dinero. Entonces, eso a Dilma o a Lula le genera mucho malestar. Le parece profundamente injusto. Entonces agarra un bate de béisbol, se lo pone en la cabeza y le dice, si no me das todo tu dinero, te rompo la cabeza. En ese sentido, digamos, el hombre no tiene más remedio que darle todo su dinero. Por más que ese dinero él lo había tomado prestado y estaba yendo a pagar la cirugía de los ojos del hijo que se estaba por quedar ciego. Pero claro, digo, más vale vivo que muerto para arreglar el problema por más que lo hayan estafado. Y supongamos que ya sea quien hace la repartija, sea Dilma o sea Lula, no se les queda nada en el medio y que reparte ese dinero igualitariamente entre todos. La pregunta es, ¿alguien podría decir que esta segunda sociedad es más justa que la primera? Si está basada en el odio, está basada en la envidia, está basada en el resentimiento, está basada en un trato desigual frente a la ley, está basada en un robo. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro, que nosotros hemos perdido la batalla cultural contra el socialismo, simple y llanamente, porque nosotros no la hemos dado. Y es por eso que es tan importante entender cuáles son nuestros valores. Nosotros, en función de lo que ha definido nuestro máximo pensador del liberalismo de toda la historia argentina, el queridísimo profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, que trabaja en conjunción con los mercados libres para que de esa manera la existencia de propiedad privada con intercambios libres sin la interferencia del Estado, se puedan hacer transacciones voluntarias que impliquen generar un sistema de precios
que opere transfiriendo información tal que los agentes se coordinen, algunos como compradores, otros como vendedores, y cuando hay diferencias entre la oferta y la demanda, se produzcan ajustes de precios. Es decir, que el sistema de precios trabaje como un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste que permita hacer cálculo económico, que algo que el socialismo no puede hacer. Pero no solo eso, también la idea de la libre entrada y salida, es decir, de mercados competitivos, pero en el sentido de Adam Smith, no en el sentido neoclásico, es decir, basado en la libre entrada y salida. Y además, en la división del trabajo y la cooperación social. Afortunadamente y gracias a Dios, todos somos distintos. Y eso no solo hace que en el mercado haya lugar para todos, sino que además permite especializarnos, permite la división del trabajo, permite el aumento de la productividad y además, como decía Friedman, yo podría estar odiando a la otra persona, pero si yo no le vendo mi bien, me voy a la quiebra. Y es por eso, como también decía Adam Smith, que el pan no llegaba por la benevolencia del panadero, ni la cerveza llegaba por benevolencia del cervecero, sino porque en realidad estaba en nuestro interés hacer llegar esos bienes a las otras partes y por eso siempre le hablamos de todas las ventajas que va a tener si consume nuestro bien. Por lo tanto, en el capitalismo solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, en el sistema capitalista de libre empresa, aquellos empresarios que ganan dinero, lejos de ser unos sátrapas y malas personas y cosas deplorables, son benefactores sociales que nos benefician con mejores bienes, con mejor calidad, con mejor precio, generando trabajo y mejorando la productividad y los salarios reales. Es decir, que en el fondo el capitalismo es la máquina de la prosperidad. Por lo tanto, no solo que somos mejores en lo productivo, sino que además nuestro sistema está basado en mejores valores morales. Por lo tanto, hay que salir y hay que dar esta pelea. Y esta pelea se tiene que dar en todos los planos. Originalmente, yo creía que solo alcanzaba con la batalla cultural. Y es así que durante muchísimos años yo decidí dar la batalla desde el lado cultural. Sin embargo, con la llegada del kirchnerismo nuevamente al poder, empezó a haber censura. Se llamaba y se inducía a los medios de comunicación, ya sea por métodos violentos, directos o indirectos, o se los compraban directamente los medios o ponían mucha plata para que los medios den lugares a determinadas ideas y a determinadas ideas no. Empezó a haber una suerte de censura. De hecho, el asesor en medios del actual presidente y actual diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado Leandro Santoro, andaba por los medios de comunicación pidiendo que directamente se censurara a una persona que usaba el pelo largo y que pedía cerrar el Banco Central. O sea, yo. En ese sentido, lo que ustedes pueden ver, o al menos yo vi con claridad en ese tiempo, es que se estaba agotando la batalla cultural y que había que pasar a otra etapa y que no quedaba otra que meterse en el barro de la política. Es más, alguna vez alguien me dijo, pero usted se metió en política y usted siempre dijo que la política era una basura. Y le dije, ¿sabe qué? Me equivoqué. Ah, ¿piensa que no es una basura la política? No, me quedé corto, es mucho peor de lo que me imaginaba. Y aquellos que ustedes creen que son malos, pero los que creen que son buenos son muchísimo peores. Ahora, la pregunta es esta. Ustedes pueden ir a un partido de fútbol,
La tribuna puede ser maravillosa, puede tener los mejores cánticos, pueden ser los más alegres de todos, pero la pelota la mueven los jugadores. En el caso de Argentina, los goles los hace Messi, no los hace la tribuna. Los partidos no se ganan cantando más fuerte ni tirando piedras, se ganan metiéndose en la cancha. Por lo tanto, la batalla cultural tiene que ser complementada con la batalla política y que además los empresarios tomen conciencia que si no se involucran ellos en estas batallas, los socialistas se los van a llevar puestos con impuestos y regulaciones. Por lo tanto, ¿hay forma de salvar a América Latina? Sí, la hay, pero hay que dar esa batalla. Y como decía Ayn Rand, hay un mundo mejor y ese mundo es posible de la mano de la libertad. Por lo tanto, los invito a todos que se involucren a dar la batalla por las ideas de la libertad, que son las ideas de la prosperidad y que son las ideas que nos van a sacar de esta miseria. ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias por la charla. Increíble. Y creo que todos están bastante impresionados y contentos de escuchar estas palabras. Bueno, tenemos muchas preguntas. Creo que nos queda todavía 10 o 15 minutos, si veo bien. Y bueno, a la primera. ¿Por qué crees que los liberales y los libertarios han descuidado tanto de la cultura? Bueno, básicamente porque después de la caída del muro, las diferencias eran tan groseras que alguien creyó que no era necesario dar esa batalla. Es decir, cuando vos mirás el caso de la Alemania capitalista versus la Alemania comunista, claramente la gente, o sea, ¿cuándo fue la verdadera derrota del socialismo? En 1961, cuando tuvieron que construir el maldito muro. Es decir, la gente no se iba de la Alemania capitalista a la comunista, sino que al revés. O sea, que el muro lo construyeron los comunistas. Lo mismo te pasa cuando comparás Austria y Hungría. Lo mismo te pasa cuando comparás Corea del Norte con Corea del Sur. Lo mismo te pasa si comparás Panamá, ¿sí? O, digamos, Puerto Rico comparado con Cuba. Es decir, que en todos los... O sea, podés comparar Hong Kong previo a que vuelva a estar en manos de los comunistas con China. Es decir, que donde se aplica las ideas de la libertad hay prosperidad. Entonces, y eso además se ve en los niveles de vida. Los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo está no solo que el doble, digamos, 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio, con lo cual está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Entonces, frente a semejante superioridad cuantitativa, los libertarios, abandonaron la batalla cultural. Y lo que hicieron los socialistas, a partir del fracaso estrepitoso, fue cuestionar al sistema como injusto. Y ganaron esa batalla no por tener mejores ideas o mejores argumentos o tener mejores expositores. La ganaron porque del otro lado no había nadie. Muy bien. Una cuestión sobre inflación, que es un tema que sigue pegando bastante en Argentina. Y yo me acuerdo, hace un par de meses creo, que vi una entrevista de un carnicero en las calles de Buenos Aires y ahí el periodista le preguntaba, ¿pero por qué sube la carne? Y el carnicero, "No, la carne es la carne, vale lo que vale. El problema es este papelito llamado dinero que no vale nada". ¿Por qué una idea que parece tan sencilla los economistas y los políticos no la comprenden? Bueno, la realidad que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX estaba claro.
Es decir, a nadie se le ocurría decir esas estupideces acerca de la inflación era multicausal. Es decir, todos entendían la naturaleza monetaria de la inflación, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque crece la oferta o porque cae la demanda de dinero o las dos cosas a la vez, y eso se manifiesta en una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Pero una de las, digamos, cuando uno mira la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes, o sea, Hazlitt decía que en la teoría general todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. Y efectivamente es así en la destrucción. Pero eso no quita que el libro sea una obra maestra del mal. Es decir, lo interesante del logro de Keynes es que si las cosas salen bien es mérito del Estado y si las cosas salen mal es culpa de los demás. Entonces, básicamente, si ustedes lo pensaran en términos de la teoría general, la culpa de la inflación viene por los empresarios que quieren ganar dinero, por los trabajadores que piden mejores salarios, o porque, no sé, digamos, o sea, los árabes subieron el precio del petróleo, o porque Ucrania y Rusia se están peleando y sube el precio del trigo. Entonces, digamos, yo esto lo suelo hacer con un ejemplo. Digo, con este ejemplo me hice conocido, o sea, o me hice popular, por decirlo de alguna manera. Cuando me preguntan en un programa de televisión cuál es la diferencia entre un libertario y un keynesiano. Entonces, yo cuento un caso, digo, suponga que usted tiene un político honesto, un supuesto muy fuerte, sumado a otros supuestos muy fuertes que intenta arreglar los problemas de la gente, y en ese caso utópico, pero supongamos que existiera, entonces tiene un problema y quiere llamar a dos economistas de pensamientos distintos para ver qué pasa. Entonces, los dos economistas dan un diagnóstico, pero claro, el político es un hombre de acción, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿qué le dice el keynesiano? Le dice, mire, usted en sus manos con el gasto público es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Usted le diría, malditos los productores de pizarrón que no los pueden hacer tan grandes como para mostrar la magia que puede generar en términos de actividad y empleo usted con el gasto público. O sea, sos casi Dios. ¿Y qué le dice el libertario? El problema sos vos, tomátelas. ¿A quién creen que van a contratar? ¿Al keynesiano? Y ahí está en el origen de todos los males. Es decir, el gran problema, en el caso argentino es más evidente, es que la solución está en manos del mismo problema. Es decir, ningún político va a querer tener a alguien que le diga, vos no podés hacer esto porque vas a hacer daño, y cuando haces algo, el resultado que vas a generar es mucho peor. ¿Por qué? Porque entonces se sienten como que no tienen función. Eso sí, pueden entrar a la función pública, por ejemplo, a bajar impuestos, a eliminar regulaciones y buscar en el límite eliminar instituciones hasta ponerlas dinamita y dinamitarlas, como el Banco Central. ¿Crees que esta es una de las razones por las cuales el gobierno Macri ha fracasado? De no tomar las decisiones duras a corto plazo. Desde mi punto de vista, el gobierno de Macri ha fracasado por la gente con la que se rodeó. Macri, o sea, esto pasa mucho en Argentina, se arman coaliciones electorales cuyo único fin es ganar una elección. Entonces, por ejemplo, la Alianza construyó un frente electoral para ganarle al peronismo y ganó. El gobierno fue un desastre. O sea, el presidente terminó yéndose en un helicóptero. Juntos por el Cambio hizo lo mismo y terminó haciendo un gobierno desastroso. Es más, llegamos a la idea de que podía ser que solamente podía gobernar el peronismo.
Entonces armaron una alianza heterogénea y dado que suelen ser muy verticalistas, había una posibilidad de que funcionara. Y sin embargo vemos que es otro desastre. En el caso de Macri, ¿por qué fracasó? Porque se rodeó de la Unión Cívica Radical, que de hecho tienen la presidencia de la Internacional Socialista, o sea, son de izquierda. Es más, no solo eso, sino que además la coalición cívica es más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical. Y hay una parte de lo que es el PRO, que yo lo llamo las palomitas tibias, que en realidad son como los kirchneristas, pero de buenos modales, cuyo, digamos, máximo representante de este área es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, donde básicamente no tienen diferencia con los kirchneristas, más allá de los buenos modales. Y eso es lo que los hundió. Sin embargo, al ver lo que están dando mis encuestas, otra vez siguen insistiendo con que tienen que estar todos juntos, porque lo único que les importa es ganar elecciones. Y le mienten a la cara, a la gente le mienten a la cara. Por ejemplo, le dijeron, como yo decía que había que bajar los impuestos, ellos empezaron a hacer lo mismo. Después de que fueron las elecciones, a los 3 días, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió los impuestos. Durante la campaña decían que iban a eliminar la propia ley de alquileres que ellos hicieron. Hoy dicen que la ley de alquiler está bien, que nada más que hay que corregirle 2 artículos para meter más regulación. Entonces, lo que hay que entender en Argentina es que el Frente de Todos, ¿sí?, y Juntos por el Cambio no son ni más ni menos que lo mismo. Es decir, la grieta es un negocio para ellos, pero la verdadera grieta es entre los políticos ladrones de la casta política y los argentinos de bien que vivimos del fruto de nuestro trabajo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Pero en ese sentido, ¿cómo, ya que estás como candidato a presidente de Argentina, cómo sería la gobernabilidad de tu gobierno en Argentina? Si no haces alianzas, ¿cómo avanzar con la propuesta para reducir aún más las regulaciones, impuestos y todo esto? A ver, si yo tuviera que hacer una alianza heterogénea para ganar una elección, si eso va a implicar fracasar en el intento de devolverle la libertad y la prosperidad a los argentinos, para eso me quedo en mi casa. A mí no me interesa ser parte de un nuevo fracaso. Yo estoy dispuesto a pagar los costos que haya que pagar y hacer lo que tenga que hacer, por más que sea el camino más duro, más largo, pero unirme con personas con afinidad ideológica, de modo tal que cuando lleguemos al poder tengamos un mandato y podamos cambiar este sendero decadente. Es decir, para ser parte de otro fracaso, no cuenten conmigo. Para ser parte de otro fracaso, vayan y voten a los chantas de Juntos por el Cargo, ¿sí?, que lo único que hacen es ensuciar las ideas de la libertad y cada vez nos llevan a un nivel de pobreza mayor. Porque en el fondo ellos dicen, nosotros, por ejemplo, decían, es Juntos. ¿Saben qué? Primero era Juntos por el Cambio, le sacaron el cambio. O sea, es solamente Juntos para ganar, Juntos por el Cargo, Juntos para mantener el poder. ¿Saben qué? Cuando llegaron a la Cámara de Diputados, hoy son 10 bloques los que iban a estar todos juntos. Los que decían que estábamos a 7 votos de Venezuela son los mismos que votaron a favor de las aberraciones, por ejemplo, del acuerdo con el FMI para reventarnos a impuestos. Pero claro, en eso se veía favorecido que los gobernadores que tienen, que son radicales, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quieren más plata para gastar más ellos. Es decir, entonces, si la gente quiere seguir cayendo en esa mentira, que lo haga. O sea, nosotros no vamos a negociar los valores de la libertad. Los valores de la libertad no se negocian. Y a nosotros no nos importa llenar el currículum con un cargo si eso tiene aparejado un fracaso.
Nosotros los liberales libertarios hemos venido a cambiar la realidad de Argentina. Venimos a sacar a Argentina de la miseria para convertirla nuevamente en una potencia. Y imaginándose que ganes las elecciones presidenciales, ¿cuáles serían tus primeras medidas? Lo primero que vamos a hacer es una reforma del Estado, bajar el gasto público para poder bajar impuestos. Una vez que hacemos eso, vamos a reformar el mercado laboral para darle flexibilidad hacia adelante y no vulnerar derechos adquiridos, abrir la economía y en paralelo a eso, para terminar definitivamente con la inflación en Argentina, vamos a hacer una reforma monetaria y bancaria, vamos a ir a un sistema de banca Simon, que es un sistema anticorrida, se va a liberalizar la banca, vamos a ir a una libre competencia de monedas y en el paso final vamos a terminar eliminando el Banco Central de la República Argentina para que los argentinos no volvamos a tener inflación, para que no se siga castigando a las personas de menos recursos, para que no se siga castigando el crecimiento económico y sentar las bases de un fuerte proceso de crecimiento económico que nos devuelva el bienestar y la prosperidad. Todavía nos queda un poco de tiempo, entonces algunas de las preguntas que han llegado. Una aquí sobre regulaciones. Si no hay regulaciones, si el mercado puede actuar libremente, ¿no caeríamos en algún caso de monopolio? ¿Cómo el libre mercado trata de monopolios? Los monopolios, en realidad, es uno de esos problemas donde la teoría económica, como no le gusta, el problema técnico en equilibrio general se llama no convexidades. Esas son estructuras concentradas. Ahora, ¿qué quiere decir? Rendimientos crecientes. Si ustedes se fijan en los años que va entre el año 1800 y el año 2000, la población se multiplicó cerca de 8 veces, ¿sí? Y el PBI per cápita subió casi 10 veces. Es decir, ¿qué es lo que están viendo? Rendimientos crecientes, es decir, estructuras concentradas. Y en ese contexto, la pobreza extrema pasó del 95% a menos del 10%. Entonces, la primera pregunta es, si esas estructuras generaron tanto crecimiento y tanta caída de la pobreza, ¿qué tienen de malo? En realidad no tienen nada de malo. El problema es la teoría económica que está mal. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el análisis que se hace del monopolio como algo malo está pensado en un contexto de equilibrio parcial, sin sustitución, o sea, que ignora los efectos de equilibrio general y además de un solo periodo, es decir, que ignora la intertemporalidad. Por eso Hazlitt decía que la diferencia entre el buen economista y el mal economista era que el mal economista solo miraba un mercado y las consecuencias solamente en ese mercado y de un periodo, y el buen economista miraba todos los mercados y no solo el presente, sino también el futuro. Y además, esto, digamos, para aquellos que lo quieran ver, hay un artículo maravilloso de Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia. Es más, gracias a ese artículo, yo me convertí a la escuela austríaca. Porque después de dar 23 años de clase de microeconomía, me di cuenta que todo lo que había enseñado sobre estructuras de mercado está mal. Porque los únicos monopolios que son malos son aquellos que están impuestos por el Estado por la fuerza. Y que casualmente, por ejemplo, el Estado se arroga el monopolio en la violencia, se arroga el monopolio de emisión de dinero. Es decir, miren todos los daños que hay cuando el monopolio es un monopolio violento. Ahora, supongamos que yo tengo 10 empresas y una empresa consigue la forma de hacer el mismo bien, pero de una mejor calidad y con un mejor precio. Las 9 restantes van a ir a la quiebra, pero ese no es malo, es un benefactor social. Si ustedes ahora van a comprar ese bien a un mejor precio, con una mejor calidad, y les va a sobrar plata para comprar otras cosas. Y nada malo puede pasar con eso, porque ¿cuál es el problema? ¿Que el monopolista gana plata?
Ah, ok, ¿cuál es el problema? Gana plata. Si la gasta en otro bien, o sea, si se gasta esa plata, genera empleo en otros lugares de la economía. Si la ahorra, eso se transforma en inversión, por lo tanto, digamos, se produce crecimiento en otras partes de la economía. Si la reinvierte, el producto que vende va a ser todavía de mejor calidad y a un mejor precio todavía, mientras que sigue generando más trabajo. Es más, si fuera un maldito que hunde la plata en la tierra, achica la cantidad de dinero en la economía y los precios bajan. Por lo tanto, no tiene nada de malo el monopolista. Es más, si les molesta que haya uno solo, no se metan con el único que se quedó en el mercado, quéjense por los otros que no están participando. Muy bien, tenemos... Solo 2 minutos más y quería pedir a Javier que diera un mensaje a los brasileños todos que están te escuchando hoy. Si hay algo que quisiera dejarles de mi experiencia es que no claudiquen jamás en la lucha por las ideas de la libertad. La otra vez me preguntaron si yo daría la vida por mis ideas. La respuesta es sí, y lo voy a hacer si es necesario. Muchas gracias. Muito obrigado a todos, muitas graças a Javier, estupendo, e seguimos com a programação do Fórum da Liberdade. Muito obrigado.